La entrevista del día. Les habíamos dicho que pues en este mes de noviembre, que es el mes en el que se conmemora la Revolución Mexicana, iba a estar con nosotros el exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Héctor Jaime Treviño, y nos va a platicar exclusivamente sobre cómo se vivió la revolución aquí en Nuevo León. Cuando pienso en la revolución, pienso quizá en otros estados de la República, sin quitar lo importante que fueron, por supuesto, los estados del norte. Pero primero déjenme darle la bienvenida a Héctor Jaime Treviño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, por invitarme, y un saludo a todos los radioescuchas, ya que no sé si nos ven por internet algunos o... En algunos casos sí, Ándele. Y si no, pues van a poder descargar estas imágenes de nuestra página en redes sociales, en internet. Excelente, ¿no? Pues vamos a tocar este tema tan interesante que es la Revolución Mexicana en Nuevo León. Sí, claro que sí. Héctor, ¿sabes que cuando pienso en la revolución, pienso, por ejemplo, pues en estados como Sonora, Sí. con Cananea, con... ¿cómo se llama la otra? Río Blanco. También me recuerdo de Coahuila, muy importantemente con Francisco y Madero. Pienso en Chihuahua. Pero Nuevo León, ¿cómo participó? ¿Qué pasó aquí en nuestras tierras? La participación de Nuevo León fue excelente y muy variada. Lo que pasa es que no se ha historiado mucho, no se ha trabajado mucho la Revolución Mexicana en Nuevo León. Y te voy a adelantar la conclusión, ¿eh? ¿Por qué? Porque los beneficiarios de la Revolución Mexicana en Nuevo León fueron los grandes empresarios. Porque como no, pues eso hay que platicar todos los detalles primero. Cuéntame toda la historia, porque pues entonces... Al final, como dirían, los ricos fueron los que ganaron, aquí en Monterrey, en Nuevo León. Y no les interesa mucho platicar de algunos aspectos de la historia de Nuevo León, porque algunos no salen muy bien parados. Entonces, bien, ¿qué pasó? ¿Hubo inconformidad en Nuevo León? Mucha. Estaba don Bernardo Reyes, que era el brazo fuerte de don Porfirio Díaz en Nuevo León, estuvo más de 20 años en el poder. Hubo inconformidad. En 1909, cuando viene Francisco y Madero, en julio de 1909 hace un mitin, llega a la Estación Unión y lo reciben miles de gentes. Y hace un mitin, y aquello fue, bueno, que hay una carta de Francisco y Madero donde dice: en Nuevo León estamos ganados, y así en varios estados vamos a triunfar. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no se nota que en Monterrey no avanzó la revolución? Porque vino la trágica inundación un mes después, en agosto de 1909, y murieron 4.500 personas en Monterrey. Y entonces aquello apaciguó los ánimos levantiscos de los novoleoneses. Por cuestiones meteorológicas. Exactamente. Entonces, pues los que andaban muy dispuestos a irse a la rebelión, pues el otro año, el siguiente año, pues se apaciguaron, porque fueron 4.500 muertos en Monterrey, 6.000 en todo el estado. La peor tragedia que ha tenido Nuevo León. Y eso no lo hemos escrito. Ahí está, pero no lo decimos. Y posteriormente, ahí está, en 1910, viene Francisco Madero en junio de 1910, y va gente a recibirlo. Hay mitin, y aquí es apresado. Monterrey tiene un papel muy importante en el transitar existencial político de Francisco Madero. Aquí lo apresan. ¿Por qué razón? Una sencilla razón. Venían de San Luis Potosí, y allá uno de sus oradores brillantes, que era Roque Estrada, dice un discurso no muy fuerte en contra de Porfirio Díaz, pero termina con una frase que está en el escudo chileno: si no nos hacen caso, pues esto lo haremos por la razón o por la fuerza. Algo así. Entonces andaban buscando el régimen de Porfirio Díaz algo para parar a esa popularidad tremenda de Madero. Y resulta que aquí en Monterrey traen orden de aprehensión contra Roque Estrada. Madero impide que se lo lleven, lo ocultan en la casa de su tío, que es Washington y Villagrán. Ahí está la casona todavía. Sí, ya fue una funeraria, y ahora es la rectoría de la UR, algo así. Entonces, ahí lo esconden como quiera, la policía se hace de él, y dice don Francisco Madero: yo voy con él a la penitenciaría, que estaba aquí cerquita, en Pino Suárez y Aramberri. Y de ahí también va doña Sara Pérez de Madero, los acompaña. Claro, ahí ya no la encierran, aunque está detenida ahí también con ellos. Madero hace un manifiesto hermosísimo, porque Madero escribía muy bien.
Sí. Entonces, excitando a los mexicanos. Madero era una personalidad extraña, ¿no? Era un poco esotérico. Bueno, eso es de lo anecdótico de Madero. Era una persona culta, Culta. Leía y demás, escribía. El libro de la Asociación Presidencial es importantísimo, publicado en 1908. Entonces, pero también tenía el devaneo del espiritismo. Sí. Y por ahí le han... que consultaba. Sí, consultaba los espíritus y demás. Sí. Pero en esa época era una cuestión de moda. Sí. ¿Verdad? Como ahora los veganos y estas naturistas, que con todo respeto, ¿verdad? Pero era una moda en aquel momento. Francisco y Madero estaban en esa moda. Tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Qué nuevoleoneses destacados participaron de manera importante en la revolución? Bueno, yo creo que de los más importantes de los carrancistas, ya en la época del carrancismo, el profesor y general Antonio Villarreal, que fue gobernador unos 10 meses, pero hizo unas reformas trascendentales en bien de los obreros, de los campesinos. Limitó toda la cuestión de los sacerdotes, incluso expulsó a algunos, encarceló a otros, y dentro de ellos venían unos generales muy jóvenes, de 23 años eran generales, algunos de ellos. Aarón Sáenz. No, Aarón Sáenz, más anduvo con Obregón, aunque era de Nuevo León, es destacadísimo, pero andaba Jesús Garza Siller, que era profesor del Colegio Civil, daba matemáticas en el Colegio Civil, astrónomo, le hacía la astronomía, luego fue general en la Revolución. Estaba José Santos de Bustamante, alias El Cabezón, por obvias razones. Estaba David G. Berlanga, que era socialista, y hacía prédicas socialistas. Ellos también eran jacobinos, es decir, enemigos de los curas. Entraron a los templos aquí, sacaron los confesionarios y los quemaron. En Ciénaga de Flores sacaron un Cristo, lo arrastraron y lo fusilaron, le echaron una noria. ¿Qué tanto es cierto que también eran masones, muchos de ellos? La mayor parte de ellos en la masonería, pero también del lado porfirista y del lado huertista también había masones, cuidado con eso. Sí. También estaban en los dos bandos, aunque estos que andaban acá con Carranza y con Madero eran masones más progresistas. También se da en la masonería que entra gente que tiene sus pensamientos no muy liberales. Claro. Sí, bueno, pero influye mucho esta situación. Ahora, también tenemos a los iniciadores del movimiento maderista aquí, Pablo de los Santos Morales en Sabinas Hidalgo, don Celedonio Villarreal en el lado oriente, de la parte oriente de Nuevo León. Yo le llamo el caballero de la revolución, porque Celedonio iba a atacar China, Bravo, Doctor Cos, y les mandaba un aviso. Les suplico me entreguen la población para evitar los derramamientos de sangre. Muy comedido, muy caballeroso. Y le entregaban la población sin disparar un tiro. Aquí en Nuevo León no hubo necesariamente batallas sangrientas. Dos combates durísimos. ¿Dónde y dónde? En octubre de 1913 los carrancistas trataron de tomar Monterrey y no pudieron, fueron rechazados. Y en abril de 1914, combates durísimos, ahí sí pudieron. En los de octubre le achacan que los carrancistas llegaron a la cervecería y la tomaron y se la tomaron. Lo cual es cierto. Sí. Pero en esa época abrieron las cantinas y abrieron todo y andaban marihuanados, o sea, andar echando balazos y recibiendo balazos no es cosa fácil. Pues sí, es que una de las canciones típicas de la revolución, La Cucaracha, pues habla mucho del uso de marihuana entre las tropas revolucionarias. Que nació aquí en Monterrey, por la calle Zaragoza, en una local, una cantina. La Cucaracha la música viene de Alemania y de otras partes, que eso ¿no? Es un chotizo. Pero la letra sí, la letra es, aquí nació en Monterrey, un pianista en Monterrey, la tocaba enfrente de lo que luego fue la Fuente de Monterrey por Zaragoza. Ahí llegaban los revolucionarios, carrancistas, y le aplicaban versos echándole a Villa. Y luego llegaron los villistas, pues órale, échale la cucaracha, pero ya la cucaracha villista echándole a los carrancistas. Son datos muy interesantes. Muy interesantes. Y sí, para la anécdota, comentamos antes de mi intervención, la clásica leyenda que si Pancho Villa entró al Hotel Ancira. Sí, efectivamente entró a caballo, pero entró, no es que ahorita vemos el piso ahí hermosísimo. En aquel tiempo era un patio y sí entró a caballo. Usted sabe que un caballo no puede entrar a un lugar donde hay estos pisos encerados, resbalosos, se cae el caballo, ¿no? Ajá. Y sí hay que no, Pancho pero Villa, era una especie como de frontispicio ahí, ¿no? Claro, ¿no? Y además entrar ahí y agarraron los cuartos y ahí hacían tropelía y media. Y algunos le dieron vuelo y dispararon a los cristales y a los emplomados que había ahí, vitrales.
Además, Pancho Villa era un tipo muy interesante, no tomaba una gota de licor, no tomaba. Porque dicen que era alérgico al alcohol. No, simplemente no estaba. No. Él decía, porque era una persona muy inteligente, no es el salvaje que era un Robin representan. Hood, una especie de bandido. Sí. Porque no se le quitaba su actitud forajida. Así es una especie de Robin Hood, pero también con sus claroscuros, ¿verdad? Le gustaban mucho las mujeres, del cual los historiadores que les encanta el chisme ya sentimental, le han encontrado unas 36 mujeres e hijos, un montón. Pero son parte de las leyendas de que se hace halo de Pero los si héroes. es verdad, entonces que entró al Hotel Ancira y que pidió a lo mejor una malteada de fresa. Sí, porque no tomaba, el hombre no tomaba. Cuando llega aquí les exige a los empresarios $1,000,000 de pesos, de los cuales no le juntan más que 454,000 pesos. De aquel tiempo. Que sería equivalente a cuánto ahorita, más o menos. Ahorita muchísimo. 100 millones más o menos. ¿Para qué les exige eso? ¿Para sustentar el movimiento? Para sustentar el movimiento, para las tropas, para lo demás. Aunque se daba mucho el pillaje y los robos. De ahí de la revolución salió el verbo carranciar, que todavía se usa. Carranciar es robar. Ya llegaron los carrancistas y se llevaban todos los borregos y todas las vacas de uno. Es cierto que entraban a las casas ahí por el barrio de La Purísima, por el centro de Monterrey y vaciaban las alacenas. Sí, claro, había que comer. Y además las casas de los que eran enemigos de la revolución. Y entonces, y vivían ahí los generales en las casas de los ricos, de los Castillón, las que están aquí en el barrio antiguo, las residencias bonitas que vemos ahí, casonas. Ahí vivieron primero los carrancistas y luego, cuando ya se pelearon carrancistas y villistas, pues llegan los villistas a partir de enero de 1915. General Felipe Ángeles es el gobernador, tiene aquí acuerdos con los ricos de Monterrey, no les convino mucho a los generales y hacen una elección entre ellos ahí y queda Raúl Madero de gobernador. Y se reparten tú en esta casa y tú en esta, y pues claro, pues que barrían con todo lo que había, pues normal. O sea, fue un movimiento de quítate tú para ponerme yo. Pues no tanto, pero se perdió el ideal revolucionario. No, al contrario, eran, como ahora les dice, eran diferentes proyectos de nación, le dicen ahora cuando pelean los partidos políticos. Bueno, Pancho Villa tenía la idea de que Carranza no era el líder que necesitaba la revolución. Y el Carranza estaba más plegado a los empresarios y a los ricos y a los pobres lo estaban abandonando, lo cual era cierto. Zapata tenía esa idea con Villa, por eso congeniaban. Eran más en favor de los pobres. Y la historia nos va a dar la razón, porque luego el naciente empresariado regiomontano, que los meros dueños se fueron a San Antonio, Texas, se fueron a Laredo. Don Isa Garza. Los Zambrano, los dueños de la fundidora, pero dejaron a sus administradores. Las fábricas no dejaron de trabajar en plenos combates de 1914. La gente tenía trabajo. La fundidora estaba jalando y afuera de los patios había tiroteos. Mira. Sí, entonces es interesante. Claro. Y ya después, ya que llega Carranza y demás, pues aún con lo revolucionario que fue lo de la Constitución de 1917, donde se aplica el artículo 3º, el 27, 123, 130 el municipio y demás. Sin embargo, la tendencia no fue de inmediato favorecer al pueblo. ¿Por qué dices entonces, o cuál fue el factor que puede llevarte a la conclusión de que fueron los ricos aquí en Nuevo León los beneficiarios de la revolución? Porque ellos, naciente empresariado, que además está educado, empezó a manejarse muy bien con los gananciosos, los que ganaron en la revolución. Entonces empezaron a manejar, y aparte algunos de ellos, como Pablo de la Garza, Nicéforo Zambrano, que fue tesorero de la nación, fue gobernador de Nuevo León cuando se aprobó la Constitución, fue constituyente del 17. Eran amigos y compadres de Carranza, pero estaban ligados con los ricos de Monterrey. Y después de la primera conmoción que significó aquello que fue la revolución, y que había muy jacobinos y liberales en el gobierno aquí de 10 meses de Antonio Villarreal, donde les decomisaron la cervecería. Y ahí se vendió cerveza constitucionalista, siguió jalando la cervecería, pero la cobraban los revolucionarios, ¿no? Entonces ellos le tuvieron miedo a ese proyecto y hábilmente aprendieron y se ligaron con el general Pablo de la Garza, que no estaba mal, el Nicéforo Zambrano, que además a partir de ahí empezaron a hacerse de terrenos los revolucionarios, pero los ricos de Monterrey aprendieron esta lección y adoptaron muy bien todas aquellas cuestiones y se acomodaron muy bien, que al final de cuentas ellos fueron los triunfadores, los que ganaron. Se establecieron como grupo fuerte, político, más bien primero económico y luego político, y
y decidían muchas cosas. Uh-huh. Ahora, ¿dirías tú que fue para ellos algo ganado a pulso, un mérito por haber permitido que la planta laboral en Nuevo León siguiera trabajando a pesar de el desorden de la revolución? No creo que lo hayan planeado así, sino que las cosas se las acomodaron de tal manera que dicen, bueno, es que la cervecería perdió tanto, la vidriera perdió tanto, la fundidora perdió tanto. No, yo les digo, dejaron de ganar, que no es lo mismo. Uh-huh. Porque si tu negocio no te da, ¿qué haces? Pues lo quitas. Uh-huh. Y ellos no lo quitaron. Sí. No. Pues estaba la conmoción en todo el país para exportar, se usaban los ferrocarriles y estaban tomadas algunas vías, puentes destrozados, pues dejó de exportarse. Uh-huh. No dejaron de producir, no perdieron, dejaron de ganar. Uh-huh. Nomás que todo empresario, comerciante y demás, cuando se queja de que está muy mala la situación, de que pues quita el negocio, no puedes perder. Uh-huh. No, dejas de ganar. O sea, lo que dejas de ganar no lo puedes contabilizar como pérdida de ganancia. Claro. Y esto es lo que hicieron. Pero se acomodaron tan bien que luego siguieron ellos a la expectativa. Viene don Isaac Garza, que antes de don Eugenio, su hijo, es el gran gurú de los negocios aquí, que a veces no mencionamos a don Isaac, pero... Y don Francisco Sada, otro individuo, pues de ahí vienen los Garza Sada, ¿no? Uh-huh. Entonces... Los verdaderos patriarcas son los patriarcas, y con mucha visión, y visión moderna, y hay que además ellos ya le habían avanzado. Con Bernardo Reyes en 1906 se establece la ley de jornales. Aquí ya no trabajaban las 12 horas las personas, aquí ya les habían aumentado los salarios. Uh-huh. Ya les daban médicos y medicinas. Es que ellos eran ideológicamente revolucionarios. O sea, realmente. Exactamente, muy avanzados para la época. Entonces, ellos vislumbraron que esto estaba cambiando, que no podía seguir con una mentalidad semirural como la tenían con Porfirio Díaz, uh-huh, de estar nada más explotando con el látigo a los obreros. Sí había algunas empresas, sí. Las textileras aquí, el Porvenir, la Fama, la Industrial, maltrataban mucho a los obreros y a las obreras, los tenían hacinados en casuchas ahí, horarios de 12 horas, permitían el trabajo de los niños, a las mujeres les pagaban menos. Entonces, sí había algunos, pero esos no entendieron. Los otros sí lo entendieron. Y por eso sobrevivieron. Claro. Te voy a pedir un favor. Estás invitado en estos días que nos quedan previos a la conmemoración de la Revolución Mexicana, que vengas otra vez. Cerramos este capítulo aquí. Claro. Pero te agradezco muchísimo, Héctor Jaime Treviño. Y les digo, amigos, están escuchando ustedes la voz de un historiador y ex delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Te agradezco mucho. No, al contrario, hay un tema que me gustaría mucho tratar también. Las mujeres en la Revolución Mexicana y sobre todo aquí en Nuevo León, porque nadie las trata, son las olvidadas de la Revolución Mexicana. La historia la han escrito los machos, los varones masculinos, hay misoginia también en la escritura histórica, y ahorita estamos recuperando personajes tan valiosos como Andrea Villarreal, Teresa Villarreal, su hermana, que luego platicaremos de ella. Lo prometido es deuda. Gracias. Vas a estar, pero más que invitado y, por supuesto, anunciado con anterioridad para que nos sintonicen y pueda todo nuestro amable auditorio escuchar esto y aprender. Y que hagan preguntas. Claro, sería genial. Muchísimas gracias. Noticiero Enfoque Monterrey con Hugo Aranda Tamayo. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por BID 90.1 FM.